Dios. Hay algunos que piensan inclusive que representa a Jesucristo. Otros afirman que representa el pacto de Dios con Abraham. Mas, ¿es esto verdad? ¿La estrella de David es un símbolo del bien? ¿Fue esta estrella realmente del rey David? En realidad no hay pruebas para afirmar que David creó o utilizó dicha estrella. No hay un solo pasaje bíblico que lo demuestre. Mas, ¿de dónde vino esta estrella? ¿Cómo se llegó a relacionar con los judíos? ¿Tendrá este símbolo alguna relación con lo oculto? Para descubrirlo tendremos que viajar en el tiempo y ver quiénes utilizaron dicha estrella. Y debemos ver lo que realmente simboliza. Nuestro punto de partida será, aunque usted no lo crea, en el espacio. A principios de 2007, los modernos medios de imagen desvelaron algo más en Saturno que dejó atónitos a los científicos. Ahora se ve de forma muy clara. Es algo grande, algo extraño y algo nunca visto antes en el universo. Saturno, el planeta más extraño pero también el más hermoso del sistema solar, acaba de hacerse aún más misterioso. En 1979, la nave espacial Voyager mostró una forma perfectamente geométrica en el polo norte del planeta. En octubre de 2006, la sonda Cassini descubrió que aún seguía allí. Es algo extraño y está allí de forma estable, no se desplaza por el planeta. El polo tiene forma hexagonal, un polígono de 6 lados que lo circunda a unos 78 grados latitud norte, y está allí siempre, sin variar de lugar. El hexágono es similar al vórtice polar de la Tierra, donde soplan vientos en círculo alrededor del polo. Dentro del vórtice de Saturno caben 4 tierras, y se adentra a 96 kilómetros en las nubes de Saturno. Lo que es aún más extraño es que el Voyager vio una nube diminuta girando a unos 100 metros por segundo, o sea 321 kilómetros por hora, y giraba dentro del hexágono. Se pensó que podría ser algo temporal, lleva ahí al menos 20 años, así que nos preguntamos qué será. A Saturno se lo llamaba Stur en idioma caldeo. En este lenguaje cada letra tiene un significado numérico. La S es 60, la T es 400, la U es 6 y la R es 200, igual 666. Saturno es el sexto planeta del sistema solar. El sábado es el sexto día de la semana civil. En inglés el sábado es conocido como Saturday, que traducido es día de Saturno. El sábado es un día de la semana dedicado desde la antigüedad a Saturno. Y tenemos un hexágono de 6 lados en el polo norte de Saturno. El hexagrama es una forma derivada del hexágono, y casualmente también tiene 6 puntas. El número 6 parece estar muy relacionado con Saturno. Saturno, en la mitología romana, hizo el pacto con su hermano Titán de comerse a sus propios hijos como muestra de gratitud a Titán, por cederle el trono, y al final de su reinado garantizar la sucesión del trono a los hijos de Titán. Más adelante, Júpiter destierra a Saturno del cielo, después de una gran guerra. Y es condenado a vivir entre los mortales. Donde se dice que puso orden, y dictó las leyes a los seres humanos. Satanás también fue desterrado de los cielos después de una gran guerra, contra los ángeles de Dios, y echado al plano de los mortales, el planeta Tierra. Es por ello que él se encontraba aquí cuando el hombre fue creado. Es caracterizado siempre como un ser que tienta al hombre a rebelarse contra el Dios creador que lo desterró. Además de ser quien domina el planeta. El que dicta las leyes de los políticos, etc. Los cartagineses ofrecían a Saturno sacrificios humanos. Concretamente niños recién nacidos. Estos sacrificios, según la tradición patrística, eran acompañados por flautas y tambores, haciendo tal ruido que los gritos del niño sacrificado no podían oírse.
Los romanos honraban a Saturno en la Saturnalia, que se celebraba el 25 de diciembre. Durante la fiesta se realizaban sacrificios de sangre para Saturno, se hacían grandes banquetes y la gente se daba regalos. De dicha fiesta viene la Navidad moderna. Sorprendente, ¿verdad? En esta representación de Saturno hecha por Peter Paul Rubens en 1636, se puede ver, curiosamente, un hexagrama o estrella de 6 puntas sobre la cabeza de Saturno. ¿Será casualidad? En esta otra representación podemos ver a Saturno con una hoz en su mano, y a un agricultor abajo. Pues Saturno era el dios de la agricultura. También vemos una cabra, pues la fiesta de la Saturnalia marcaba la entrada del sol en el signo zodiacal de Capricornio, la cabra. Y qué casualidad, nuevamente vemos el hexagrama en las partes íntimas de Saturno. Para los ocultistas, el hexagrama es un símbolo de Saturno, pues ellos lo llevan en un talismán, que se conoce como el talismán de Saturno. En dicho talismán, el cual está dedicado a Saturno, vemos un hexagrama y un pentagrama. Lo más curioso es que la NASA en una de las fotografías del polo norte de Saturno vio un pentagrama gigante dentro del hexágono. ¿Cómo sabían los ocultistas que en Saturno había un hexagrama y un pentagrama? ¿Y usar esos símbolos para representarlos en un talismán de Saturno? Cabe mencionar, que en el polo sur de Saturno hay otro secreto escondido. Veámoslo. Es la gran sensación de nuestro sistema solar. Un objeto lleno de luz que seduce a todo el que lo contempla. Sin embargo, es una belleza con un toque malvado. La gran mancha roja de Júpiter es solo parecida a un huracán. Esa tormenta no tiene ojo. Sin embargo, la tormenta hallada en Saturno tiene las características de un huracán terrestre, con ojo incluido, con lo cual es la única de ese tipo en otro planeta. Ese ojo es una ventana abierta a Saturno y guarda una similitud asombrosa con lo que ocurre en la Tierra. Todo ello posibilita su estudio. En esencia es un remolino de aire que se concentra en torno a un orificio, y justo en ese centro está el ojo. Tenemos un ojo en el polo sur de Saturno. Lo que se conoce como el ojo que todo lo ve. Y podemos encontrar varios ejemplos donde se han relacionado el pentagrama, el hexagrama y el ojo. Por ejemplo, en este grabado antiguo podemos ver los 3 símbolos de Saturno. En el famoso sello del billete de dólar tenemos tanto el hexagrama como el pentagrama y el ojo que todo lo ve. Pero como vimos anteriormente, Saturno está ligado al número 6. Entonces en el hexagrama también podemos encontrar muchos 6. Veamos. Partamos del hecho de que cada triángulo tiene 3 lados. Entonces cada triángulo representa un 3. Si sumamos todas las puntas nos da el 666. Aquí nos encontraremos con los siguientes 666. Un triángulo común y corriente tiene 3 ángulos de 60 grados cada uno. Un triángulo es 666. Los 2 triángulos del hexagrama forman 666. Y eso que no nos ponemos a contar los ángulos de cada uno de los mini triángulos de las 6 puntas. Cada uno de ellos también forman un 666. La última forma de encontrar un 666 en el hexagrama es partiendo del hecho que tenemos 6 puntos, 6 triángulos y 6 lados del hexágono interno. Esta estrella está enteramente diseñada en el 666. En resumen, tenemos un hexagrama, un pentagrama y un ojo que todo lo ve en Saturno. Saturno era un dios pagano que se le representaba con un hexagrama, se le hacían sacrificios humanos, y los ocultistas lo representan con el hexagrama, el ojo y el pentagrama. Saturno no es ni más ni menos que Satanás. El hexagrama está plagado de 666 en su diseño. ¿Mas quiénes fueron los primeros en utilizar este símbolo? ¿Fueron los judíos? Sigamos el viaje y veamos quiénes fueron los primeros en utilizarlo. Los sumerios. Su civilización comenzó en el 3500 a.C., unos 5500 años desde nuestros días. Se la reconoce como la primer civilización conocida.
Su imperio estuvo en las llanuras de los ríos Tigris y Éufrates. Ellos, en sus escritos dicen que fueron creados por los Anunnaki, una raza de extraterrestres. Anunnaki significa, los caídos del cielo. Y adivinen quién más cayó del cielo. Sí, Satanás y sus ángeles caídos. Los sumerios fueron demasiado adelantados a su época y se les adjunta la invención de las cosas que sería la base de una civilización. Los inventos de los sumerios fueron la rueda, la escritura, la ciudad, las leyes escritas, la medicina, sistemas hexagesimal, los ladrillos de adobe, las construcciones con arcos, la cerveza, sistemas avanzados de agricultura, y más cosas. ¿Será que todo eso lo aprendieron porque son muy listos? Es obvio que Satanás y sus secuaces se presentaron a los sumerios diciendo que eran sus creadores, y dándoles todos estos conocimientos, a cambio de ser adorados. Que es lo que el diablo siempre quiso del hombre en toda la historia. Los sumerios adoraban a un dios llamado Ninurta, hijo de Enlil. Era el dios de la tierra o el señor del arado, se decía que era un granjero, y se lo tenía asociado a la agricultura. Históricamente se lo asocia con Saturno, y al igual que él, está asociado a la agricultura. Y aquí, podemos ver al querido hexagrama de Saturno, en este tallado sumerio. Curiosamente también podemos ver la cabra en una de las esquinas, tal como en la representación de Saturno. El personaje que vemos sentado aquí, era Enlil, dios sumerio del viento y las tormentas. Del cual se decía que tenía un ojo, con el cual escudriñaba toda la tierra. Es decir, el ojo que todo lo ve. Pero hay algo más que ver en este diseño. Es ni más ni menos que la representación del sistema solar. Podemos ver todos los planetas conocidos en él, además de uno desconocido, que ellos llaman Nibiru, de donde dicen que vinieron los Anunnaki. Nuevamente digo, ¿cómo es que pudieron conocer todos los planetas del sistema solar? Siendo que, por poner ejemplos, Plutón se descubrió el 18 de febrero de 1930, más de 5000 años después. En esta otra representación sumeria de los Anunnaki, vemos nuevamente la estrella de 6 picos. Como hemos visto, los sumerios fueron los primeros en utilizar el hexagrama, el cual les fue dado por los demonios, junto con todo su conocimiento. A partir de aquí este símbolo se ha desparramado por casi todas las culturas de la Tierra. Veamos ahora algunos ejemplos. En Babilonia, 2000 años antes de nuestra era, el hexagrama se utilizaba como símbolo de protección. Además, en Babilonia se adoraba a la diosa Ishtar, que entre sus muchos nombres, se la conoce como Astarte, Astarot, o Astoret en Canaán. Y su símbolo personal era una estrella de 6 picos o hexagrama. También en Sumeria se la conocía como Inanna, y era la diosa del amor y la guerra. Todos estos hombres son de una misma deidad que fue cambiando de nombre con el paso de las eras. Pero a todas se las asocia con el planeta Venus. Y Venus es la estrella de la mañana o lucero de la mañana. Así también se le conoce a Lucifer o Satanás. También, es digno de comentar, la increíble similitud entre la estrella de Astoret y la estrella de los grabados sumerios. Egipto. En Egipto, el dios Apis, que era un becerro, tenía una estrella de 6 picos a su lado. Es digno de mencionar que en el Éxodo, el pueblo de Israel pecó gravemente contra Dios por adorar al becerro de fundición. Albert Churchward confirma que en la casa del dios egipcio Horus, se pintó una estrella de 6 picos, en lugar de la estrella de 5, que era el símbolo de la casa de Horus o del paraíso. La estrella de 6 picos de los egipcios, representaba los 6 gloriosos o los 6 poderes primarios. Uranológicamente representados por las constelaciones de Ursa Menor y la Osa Mayor. China. La estrella de 6 picos aparece en el I Ching, o libro de los cambios. Uno de los más ancianos documentos chinos donde aparece la estrella de 6 picos. El primero Qin contiene un sistema adivinatorio comparable a la geomancia, adivinación de la Tierra. Uno de los primeros regidores de China, entre el 2852 antes de nuestra era al 2738 antes de nuestra era, dijo que recibió por revelación sobrenatural los trigramas organizados como hexagramas. El sistema adivinatorio revelado a Fuxi se refinó con el paso del tiempo y el I Ching fue completado en el tiempo de An Di, durante la dinastía Han, 200 antes de nuestra era.
El primero chin es usado en muchos círculos ocultistas, unido al tarot, el cual se deriva de la cábala judía, para adivinar y hacer hexagramas astrales, como las cartas astrales de la astrología. Hinduismo. Para el hinduismo el hexagrama es un símbolo mandala llamado Satkona Yantra que se puede observar en antiguos templos hindúes del sur de la India, construidos hace miles de años. Simboliza el Nara-Narayana, o estado de meditación con un balance perfecto entre el hombre y la divinidad, el cual si se mantiene, da lugar al moksha, o nirvana, liberación de las ataduras del mundo terrenal y sus vínculos materiales. Los ejemplos del hexagrama utilizados en la India son inagotables. Y viene siendo usado desde hace miles de años. En la India la estrella de 6 picos también es conocida como Surya Yantra. En el hinduismo Surya significa la luz suprema. No es coincidencia que este nombre sea muy parecido a otro nombre de Satanás. A su vez, Yantra significa instrumento o máquina. Por lo cual Surya Yantra lo que significa es instrumento de la luz suprema. En otras palabras, instrumento de Satanás. Alquimia. En el 800 al 600 antes de nuestra era, la estrella de 6 picos fue usada como símbolo para representar el arte de la alquimia, y era formada por unir el triángulo de agua con el triángulo de fuego. América precolombina. Es importante destacar que la estrella de 6 picos también aparece en la era precolombina en América. En Uxmal, estado de Yucatán, México, aparece una estrella de 6 picos que data de 1000 años antes de Cristo. Japón. En la cresta de Kagome, puede ser encontrada en una de las capillas Shinto más antiguas en Japón, que datan al siglo V antes de nuestra era. En la gran capilla de Ise, que fue construida por la Casa Imperial de Japón, se puede ver la estrella de 6 picos grabada en todas las lámparas en las cercanías de la capilla. Os podría seguir poniendo ejemplos. Pero este símbolo está en casi todas las culturas de la Tierra.
Como broche de oro, es importante notar que este símbolo ha estado siendo grabado en los círculos de las cosechas, que supuestamente son hechos por ovnis y extraterrestres. ¿Qué dijeron los sumerios? Que los extraterrestres los habían creado y que los visitaban. Aquí tenemos el origen de este símbolo y quiénes fueron los que se lo entregaron al ser humano. Los ovnis, extraterrestres, no son más que demonios. Como hemos visto, el hexagrama está en casi todas las culturas paganas de la Tierra. Es una representación de Saturno, y Saturno es Satanás. Todas estas culturas mediante este símbolo han adorado a Satanás. Mas ¿cómo se llegó a relacionar este símbolo con Israel? Para eso iremos a los momentos históricos donde los judíos se mezclaron con dicha estrella. Estamos en el éxodo de Israel por el desierto. Como sabemos, ellos se desviaron de la adoración del verdadero Dios, y se fueron a los dioses paganos. Mas veamos lo que dice este interesante pasaje al respecto. En Amós 5, 22, 26, Dios dijo: Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestros presentes, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Aleja de mí el ruido de tus cantos, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me habéis ofrecido sacrificios y presentes en el desierto en 40 años, casa de Israel.
Mas, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch, y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Pero analicemos un poco. ¿Saben quién es Moloch? Moloch o Moloch Baal fue un dios de los fenicios, cartagineses y sirios. Era considerado el símbolo del fuego purificante. Generalmente Moloch es representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro. Sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como un báculo. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés. En los templos en los que se rendía culto a Moloch, se encontraba una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca, y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el sacrificio. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el ritual. En ocasiones los brazos estaban articulados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios. Pero lo más revelador es que, diversos textos latinos se refieren a él como Cronos o Saturno. Cleitarchus, Diodorus Siculus, y Plutarco mencionan ofrendas de niños en llamas a Cronos o Saturno, que es la representación de Baal. Si el hexagrama es símbolo de Saturno, y Moloch es Saturno, ¿cuál creen que es la estrella que menciona la Biblia? ¿Recuerdan el talismán de Saturno? ¿Qué es lo que hay dentro del hexagrama? Sí, una cabeza de becerro. Con la cual se representaba a Moloch. Algo bastante curioso, lo vemos en esta escultura hindú, de un becerro, con el hexagrama en su costado. Seguramente que los israelitas hicieron algo similar. En la Biblia hay otro pasaje que describe el mismo acontecimiento. En Hechos 7, 41, 42, 43, está escrito. En aquellos días, hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran, adoraran, al ejército del cielo, los cuerpos celestes. Como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes, trajisteis el tabernáculo de Moloch, y la estrella de vuestro dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Ahora pues, ¿quiénes son Kiun y Renfán? Recordemos que Renfán aparece en el Nuevo Testamento, el cual fue escrito en griego, como parte de una cita al Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. En idioma hebraico Renfán era conocido como Kiun, o Kewan. Y lo más destacable es que los asirios denominaban, Kewan, o Caiban, al planeta Saturno. Renfán se corresponde con Raipan, que es una transcripción alterada por la traducción del hebreo conocida como la Septuaginta, de Kaiwepon, Kewepon, equivalente al Ak, Kaimepon, el cual, es el sobrenombre asirio de Saturno. Renfán, era conocido en el Antiguo Testamento como el dios Kiun. Cabe mencionar, que en el Viejo Testamento se mencionan a Moloch y Kiun, y en el Nuevo Testamento mencionan a Moloch y Renfán. ¿A dónde se fue Kiun? Fue simplemente, un error de traducción. En conclusión, Renfán y Kiun son lo mismo. Y son la representación de Saturno. Moloch a su vez también era la representación de Saturno. ¿Cuál creen ustedes que era la estrella de Renfán? Nada más ni nada menos que el hexagrama, el cual está en el polo norte de Saturno. Y finalmente recordemos que Saturno es Satanás. Los demonios le dieron esta estrella a los israelitas en el desierto para que la adoraran, y así, adoraran a Satanás mismo. Como dijimos al comienzo, el rey David no tuvo nada que ver con esta estrella. Ningún pasaje bíblico lo demuestra. Mas su hijo Salomón, se apartó de Dios, y adoró a los dioses que tienen asociación con el hexagrama y con Saturno. De hecho, los ocultistas llaman al hexagrama el sello de Salomón, cuentan que Salomón llevaba un anillo con el hexagrama, y que éste le daba muchos poderes sobrenaturales. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 10, podemos leer. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Podemos ver, que Salomón edificó altares para Moloch, que no es más que Saturno. Otro dato importante es que Milcom es una mala traducción de Moloch. Nuevamente el cambio de nombre fue un error traductorio de la Septuaginta. Más unas líneas más adelante dice Moloch textualmente. Y además vemos que Salomón adoró a Astoret. ¿Recuerdan a Astoret y el hexagrama que porta en su cabeza? Conocida también como Astarot, Astarte, Istar, Isis, Inanna, etc. En Segunda de Reyes 23:13, leemos. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Quemos abominación de Moab, y a Milcom abominación de los hijos de Amón. También hay que mencionar, que en los rituales de adoración a Quemos, eran realizados sacrificios de seres humanos. Otro dato curioso es que Salomón estaba relacionado al conocido 666. Primera de Reyes 10:14. El peso del oro que Salomón recibía en un año, era 666 talentos de oro. Asimismo, el pueblo no se quedó atrás, y se unió a la adoración de estas entidades. En Jueces 2:11-13, está escrito. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Baal también está asociado a Saturno. Y en Primera de Reyes 11:31-33, leemos. Y dijo a Jeroboam. Toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Por lo tanto, resumiendo, Salomón levantó altares a Astoret, a Moloch, y a Quemos. Astoret tenía el hexagrama como símbolo. Moloch era Saturno, y su adoración, al igual que la de Quemos, requería sacrificios humanos. Y junto con Salomón y sus mujeres, todo el pueblo terminó adorando a estas entidades. Está más que claro que Salomón fue quien metió el hexagrama por segunda vez en el pueblo de Israel. A partir de todos estos acontecimientos, el rey Salomón pasó a relacionarse con la Cabala. Los cabalistas afirman que Salomón practicaba la Cabala, que es una forma de brujería. En el ocultismo hay una rama que se llama la magia de Salomón o magia gotía, y dicen que el hexagrama es el símbolo más poderoso para la brujería. La masonería también venera a Salomón. Veamos lo que este brujo tiene que decir al respecto. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Anael dos Santos, conhecido mundialmente como o Rei da Magia. Trabalho com a espiritualidade desde meus 12 anos de idade, quando fui iniciado na Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Com o passar dos anos, fui me aprofundando em diversas formas de magia. Hoje, sou um dos primeiros magos do Brasil e do mundo que pratica a magia goétia, a magia de Salomão. Uma magia muito conhecida pela força do seu poder. Tudo que as pessoas já intentaram em outras formas de magia e não alcançaram, quando recorrem à goétia, conseguem obter o resultado daquilo que estavam buscando. É uma das formas de magia mais fortes que nós já podemos ter presenciado. A magia de Salomão. Salomão foi um rei rico, poderoso, teve muitos amores e não teve do que se reclamar. Fundou o templo de Salomão, o templo em Jerusalém. Foi um homem ao qual Jeová lhe confiou várias riquezas,
e nós utilizamos as mesmas ferramentas que Salomão usou. Salomão descobriu que através de pentagramas, de hexagramas, da estrela de Salomão e de evocações a espíritos infernais da Goétia, ele conseguiria obter resultados positivos na sua vida financeira, na sua vida amorosa e na sua vida espiritual. Eu vou estar falando hoje para você um pouco mais sobre o hexagrama. Por exemplo, aonde você pode aprender mais sobre o hexagrama. Eu vou estar mostrando no final desse vídeo os livros que falam do hexagrama. Você vai ficar assim admirado e admirada de quantos livros que falam do hexagrama. Eu peguei uma editora só e ali descobri dezenas de livros que falam do hexagrama. E você vai ver que o hexagrama está presente na Umbanda, na magia cigana, na maçonaria, muito forte na maçonaria, na Goétia, na magia de Salomão. O hexagrama está presente no Telema, ele está presente na magia egípcia. Então o hexagrama e a pirâmide, que o hexagrama são duas pirâmides, uma para cima e uma para baixo, ele está em todas as formas de magia. Para você entender a força. Não adianta eu falar para você, olha, o hexagrama é o símbolo mais forte da magia, é o símbolo mais forte do ocultismo, se eu não te provar. Satanás, siendo experto en el arte de camuflarse, engaña a muchos haciéndoles creer que el hexagrama que no lleva círculo alrededor, no es usado para su invocación. Pero no es verdad. Cualquier hexagrama, no importando si tiene círculo o si no lo tiene, si es plano o entrelazado. Todo hexagrama representa lo mismo y es la adoración a Satanás. Este anel é uma joia e nós temos um preço especial no ouro, um preço muito bom pelo número de anel que nós pedimos. Principalmente os meus irmãos maçons pedem muito este anel em ouro. Gostam de pedir esse anel em ouro. E outras pessoas que são médicos, advogados e tudo mais, gostam de peças em ouro. Porque tem pessoas que têm alergia a outros metais, então preferem que seja ouro. Além de ser uma peça como talismã, como amuleto, é uma joia que vale dinheiro, tá? Então é muito bonito esse anel, é novo esse anel, que foi feito por esse meu irmão cabalista que nos enviou a foto deste anel que eu estou mostrando para você agora. Ele é feito de ouro com os 3 hexagramas e com a pedra de ônix. Você também pode adquirir qualquer um desses anéis. Todos vão com a consagração. Eu tenho do número 10 até o número 36. Eu jamais colocaria o meu nome, que faço rituais de 2, 3, 6, 12 mil reais, por causa de um anel de 500 reais. Esse anel é feito para aquelas pessoas que querem iniciar dentro dos caminhos ocultistas, querem ter uma peça diferenciada, querem ter uma peça que tenha força dentro da espiritualidade, querem praticar magia, são magistas, são bruxos, são magos, e eu não venderia algo para um mago, não venderia algo para um bruxo, para uma bruxa, que não fosse verdade aquilo que eu estou falando, porque você conhece também, você sabe a importância do hexagrama. Ninguém ousa falar contra o hexagrama, porque todo mundo sabe que até no círculo goético nós utilizamos o hexagrama. Em tudo nós utilizamos o hexagrama. Então nós temos aí
¿usted continuará creyendo que este símbolo es de Dios? ¿Seguirá venerándolo, e identificándose con él? Los judíos cabalistas, después de los sucesos ya descritos, tomaron este símbolo para utilizarlo en sus artes ocultas. Lo cual se intensificó cuando los judíos fueron llevados a Babilonia. Allí los judíos ocultistas, se embotaron de la brujería babilónica, unida a sus creencias cabalísticas. En la Cabala, este símbolo puede ser encontrado en el cubo de Metatrón, el cual es un poderoso símbolo cabalístico. No es más que un hexágono, y en su interior casi siempre podemos ver dos hexagramas. Esta figura está relacionada con la flor de la vida, un símbolo ocultista muy antiguo. Las representaciones más antiguas se han encontrado en Sumeria. Al igual que el cubo de Metatrón, es un hexágono que en su interior se pueden encontrar estrellas de 6 puntas. Qué casualidad que en Saturno hay un hexágono, ¿verdad? El hexagrama es un derivado del hexágono. Según la Cabala, el cubo de Metatrón fue creado por el arcángel Metatrón, arrancando un trozo de su alma para crear. ¿Pero quién es este arcángel? Metatrón, en cualquiera de las visiones que existen sobre él, es el más poderoso de entre todos los arcángeles, lo cual está expresado en su título de Pequeño Jehová. Siempre se le representa con el cubo de Metatrón y el hexagrama. Satanás fue el ángel más importante del cielo antes de revelarse. Siempre quiso ser Dios. Metatrón no es más que Satanás. Otra evidencia, es que en los círculos de las cosechas, antes ya mencionados, podemos ver una representación del cubo de Metatrón. Una prueba más de que los ovnis son demonios. Más adelante, en el medievo, este símbolo se puede ver en algunas sinagogas judías. ¿Cómo está que está en Capernaum, correspondiente a los años 200 y 400 de nuestra era? Más, qué cosa más bizarra. Podemos ver el pentagrama, el más famoso símbolo ocultista al lado del hexagrama. ¿De quién es esta sinagoga? ¿Sinagoga de Dios? ¿O sinagoga de Saturno? Hexagrama y pentagrama, símbolos de Saturno. ¿Sinagoga de Satanás? Veamos estos interesantes pasajes. En Juan 8, 39, 47, leemos. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sí, los cabalistas y las sociedades secretas estaban en la época de Jesús, y como no lo estarían, si han estado mezclados con los judíos verdaderos desde Salomón. Ellos mataron a Jesús, porque eran adoradores de Satanás. Los fariseos de esa época eran cabalistas, por eso Jesús y Juan el Bautista les llamaban generación de víboras, hijos de Satanás. Estos han continuado existiendo desde Salomón hasta la actualidad. Leamos Apocalipsis 3, 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Estos judíos, son falsos judíos, seguidores de la Cábala. Que se hacen pasar ante el pueblo como rectos, mas detrás de bambalinas adoran a Satanás. Veamos este otro pasaje muy revelador. En Ezequiel 8. Del 6 al 18, leemos. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí.
Entré pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles, y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías hijo de Safán estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la tierra de maldad, y han vuelto a provocarme a ira, y he aquí que se llevan el ramo a su nariz. Por tanto, yo también obraré con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Curiosamente, en la masonería, cuando muere un masón y hacen el funeral, dan vueltas alrededor del cajón y se llevan un ramo de olivo a la nariz. Tal como lo describe la Biblia. La masonería está muy ligada al hexagrama, la cabala, al templo de Salomón, etc. Para comprobar esto último, a continuación verán una entrevista que fue emitida en un canal brasilero, donde se preguntaba si un cristiano podía ser masón. Invitaron a un masón cristiano, entre comillas, grado 33, y a otro que había sido masón grado 33, pero que cuando conoció a Jesucristo, renunció a la masonería, porque se dio cuenta que allí se adoraba al diablo. Durante la entrevista, un oyente vestido con atuendo masón, llamado José Renato Pedroza, intervino y dio lectura al pasaje de Ezequiel 8 que acabamos de escuchar. Ambos masones confirmaron que este ritual se hace tal cual lo describe la Biblia. Renato Pedroza, miembro do Centro de Pesquisas Religiosas de Teresópolis. Tá, mostra a roupa toda, por favor, seu diretor. Muito obrigado. Eu estou com avental do grau 9 e acredito que os irmãos usaram isso. Fala mais perto do microfone. É a mesma roupa que Alberto Pai, que fundou a Ku Klux Klan, que matou muitos crentes nos Estados Unidos, incendiando. Pai que foi Todo mundo deu a sua opinião sobre maçonaria. Vamos ouvir a opinião de Deus? Alguém está interessado, o telespectador, em saber o que Deus pensa sobre a maçonaria há 2.600 anos? Me permitam irmão. Da Ku Klux Klan. Olha como Deus é maravilhoso. E levou-me à entrada, Ezequiel 8, a partir do versículo 15. E disse-me: Viste, filho do homem, verás abominação maior do que esta? Maior do que a prostituição, o roubo, o adultério, maior do que a idolatria. Aí Deus falou: eu vou te mostrar, Ezequiel, a maior abominação. Você sabe onde está a maior abominação, Ezequiel? Você deve estar pensando que é no terreiro de Macumba, no centro espírita, no sambódromo. Os irmãos do auditório, da televisão, preste atenção, é Deus falando, vão ouvir a opinião de Deus sobre a maçonaria. E ele disse: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Não foi para o terreiro de Macumba. Deus levou Ezequiel para a casa do Senhor há 2.600 anos. E disse: eis que na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, com o rosto virado para o oriente, eles adoravam o sol virado para o oriente. Esse obelisco, a pirâmide, é o deus Ra que fundou o mundo, segundo eles, Osíris. Toda essa blasfêmia é uma série de Deus, como o próprio homem na maçonaria, o Abimael, foi Deus também. Eles provam isso. Antes de dizer isso, ele diz: Buda não é Deus, Maomé não é Deus, Confúcio não é Deus, Jesus Cristo não é Deus. Aí diz: agora é a divinização do homem. Está no livro deles. Agora, nós vamos ver o que Deus continua dizendo aqui. E adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana? O auditório, eu não sei se sabe o que é coisa leviana, é coisa porca, suja, imunda, imoral.
Isso é Deus perguntando para Ezequiel, você já viu? Aí então ele chega, eu já estou encerrando. Então, viste coisa mais leviana? Na casa de Judá. Ele é específico na casa de Cristo, na linhagem de Cristo. Mas qual a vinculação disso com a maçonaria? Eu vou chegar agora. Aí, e ele está dizendo aqui, e essas abominações que fazem aqui, é dentro da casa do Senhor, não é lá na loja maçônica, não, fazem aqui na casa do Senhor. Então, havendo enchido a terra de violência, tornam a me irritar. O maçom irrita a Deus, me irrita também. Mas eu amo maçom. Onde é que o irmão vê maçonaria nesse texto? Estou chegando, pastor, só um minutinho, que que isso é opinião de Deus. Então eles dizem aqui, Albert Pike preparou a primeira, e segunda e terceira guerra mundial, fundou a Ku Klux Klan, fundou a máfia, são os homens mais violentos do mundo. O Hitler, ninguém fala que ele era maçom, ele juntou com a igreja católica, matou 52 milhões de pessoas, inclusive 6 milhões e 600 mil de judeus. Pelo que também, aí ele diz aqui, tornam a me irritar. Ei-lo, pastor, a chegar o ramo ao nariz. A igreja não se erra por falta de conhecimento da palavra, como diz José. Esse ramo ao nariz é o funeral maçônico, que é uma adoração a Baal. Qual que é a frase? Como ei-los a chegar o ramo ao nariz, é um ramo de acácia. Abimael e eles já fizeram. Você dá 3 voltas no caixão, pega o ramo de acácia no caixão, leva o nariz e joga ali. Isso é explícito. Maçonaria, Deus abomina, é a coisa porca, suja, leviana. O Abimael, o Paulo Pimentel, amar muitos dos maçons, que eles não prova que o maçom está salvo. Isso é Deus dizendo. Esses homens irritam a Deus, porque eles não ficam lá servindo na loja deles, mas têm que perturbar a casa de Cristo, porque eles estão fazendo a obra de Satanás. Meu irmão, obrigado, ouvir, então, desculpa que eu prolonguei, mas é Deus que precisava falar a opinião dele hoje. Doutor Oliveira. Para início primeiro, eu quero que o senhor explique por que vocês usam um traje desse, sinistro. Sim. Isso não dá para aceitar. Segundo, essa história de ramo ao nariz e ritual em volta do caixão, é verdade ou é mentira? E aí, terceiro, o senhor refuta o que ele falou. Tá muito bom. Não podemos nos esquecer de que maçonaria é simbólica. Tudo é simbolismo e, através de símbolos, transmitem-se ensinamentos. Da mesma maneira, o símbolo da morte é para lembrar quão breve é a nossa vida. Na verdade, nós já nascemos com um atestado de óbito, só falta botar a data. E nós nos esquecemos disso. E só sabe viver quem sabe morrer. Nós temos que saber que a nossa vida é curta e que teremos que cuidar da nossa vida aqui, porque teremos de prestar contas ao encerramento. E o ramo, levar o ramo ao nariz, o que é isso daí? Simbolismo. Mas simboliza o quê? Não sei exatamente o que simboliza, mas é um símbolo, sim. O senhor é grau 33. Você pensa que eu sei tudo, cara? Lógico, grão-mestre. Não, grão-mestre não, grande inspetor. Grande inspetor. Desculpa. É um simbolismo da curta duração de nossa vida. Está na Bíblia também, que nós somos como a erva, que de manhã... Mas tem um símbolo que está condenado em Ezequiel, é de lascar. Doutor Abimael, sabe o que significa esse ramo de acácia? Sei. Então fala rapidinho. No enterro maçônico, o mestre de cerimônia segura no dedo mínimo e diz: a carne se desprende dos ossos. Os maçons vão rodando e, na outra extremidade, o venerável mestre tira o ramo de acácia de dentro do caixão, leva ao nariz e volta para dentro do caixão, para o mesmo lugar. Isso é uma ritualística. Igual ao que está na Bíblia. Por isso que ele citou lá. Isso é complicado. Isso é complicado. Vamos... Visto que este ritual masón ya se describía en la Biblia, no es extraño pensar que fueron los antiguos masones cabalistas, los que estaban infiltrados en la casa de Dios, que fueron los que conspiraron para matar a Jesús. Aquí podemos ver un mosaico, donde supuestamente este gesto de manos es una bendición rabínica. Es una mentira. Este gesto es en honor al dios Vulcano. No me desplazaré mucho en el tema, pero los masones adoran a este dios con el nombre de Tubal-Caín. Es un saludo satánico, y en la Biblia, al igual que el hexagrama, no se menciona que se deba realizar. En este otro póster podemos ver nuevamente este saludo. ¿Ven algo raro?
Además de los pentagramas muy evidentes. Os daré una ayudita. Veamos unas citas de Wikipedia. La primera fuente literaria que se refiere a la estrella de David, es el Eshkol HaKofer, obra del caraíta Judá Hadasí, escrita en el año 1150. Quien establece una clara relación entre los nombres de los seres celestiales, el objeto ritual y la presencia del signo de David. Él, escribió. 7 nombres de ángeles preceden la mezuzá. Miguel, Gabriel, y así sucesivamente. El tetragramatón te protege. Y de igual modo el signo llamado, el escudo de David, está emplazado al lado del nombre de cada ángel. A través de esta observación, Hadasí es el primero en expresar por escrito el carácter protector que el pueblo de Israel le atribuye a la estrella de David, a la que percibe como un verdadero escudo. Esto es paganismo puro. Tetragramatón es el nombre de un demonio de la Cábala. Y pensar que un hexagrama te protege es una blasfemia contra Dios. ¿Cómo van a poner la fe en un amuleto antes que a Dios? Como algunos de internet, que andan diciendo que Israel llevaba el hexagrama en sus escudos para poder ganar en el campo de batalla. ¿Se olvidan que era Jehová que les permitían ganar? No una estrella hecha por manos de hombres. Sin contar, que no hay pruebas arqueológicas que demuestren esto, lo cual no es más que una teoría sin fundamento. A pesar de todo esto, durante el transcurso de nuestra era, el hexagrama casi que no era conocido por la mayoría de judíos, y no representaba al judaísmo. Era más bien conocido como símbolo mágico que los brujos y ocultistas utilizaban en sus rituales. Por poner un ejemplo, el hexagrama está presente en el logotipo de la Sociedad Teosófica, fundada por Elena Blavatsky el 17 de noviembre de 1875. Ella era una reconocida ocultista y espiritista. Resumiendo, desde Salomón hasta hace menos de 200 años, el hexagrama solo era usado por cabalistas, brujos, ocultistas, etc. Algunas sinagogas lo portaban, mas, eran sinagogas de Satanás y sus rabinos eran cabalistas y no adoraban al verdadero Dios. Mas ¿qué pasó en los últimos siglos para que este símbolo se asociara tan fuertemente con los judíos? Para eso continuaremos el trayecto para ver quiénes popularizaron este símbolo. Este símbolo empezó a cobrar fuerza, cuando Mayeram Schelbauer, quien en el siglo XVII cambia su propio apellido en referencia a una estrella de 6 puntas roja, que colgó en la puerta de su negocio en Alemania, y así comenzó la dinastía de los Rothschild, que traducido significa cartel rojo. Luego, la familia de Rothschild incorporó este símbolo en su escudo de armas. A partir de aquí este símbolo empezó a considerarse como judío, ya que los Rothschild dicen ser una familia judía. En realidad, los Rothschild son cabalistas, masones, illuminatis, y son una de las 13 familias que controlan el planeta. Su fortuna está valuada en 500 trillones de dólares. Ni millones, ni billones. 500 trillones. Ellos fueron y siguen siendo los principales promotores del Estado de Israel. Ellos financiaron la construcción del Parlamento de Israel, y el edificio de la Corte Suprema israelí. Edificio que está lleno de simbología masónica Illuminati. Un tiempo después, el hexagrama y la moderna bandera de Israel hicieron su primera aparición, en la forma que todos conocemos hoy en día, en el año 1891 como la bandera del movimiento sionista. Oficialmente, se dice que Theodor Herzl fue el fundador del movimiento sionista. Mas la verdad es que, desde que Israel dejó de existir como nación hace 2000 años, los judíos cabalistas, los seguidores del Talmud, etc., siempre soñaron con un nuevo Estado de Israel. Sionismo no es más que un nuevo nombre para los cabalistas, masones que odian al Dios bíblico, los mismos que mataron a Jesús, que sacrificaban niños en el tiempo de Salomón, y que adoraron a Renfán en el desierto. Aquí podemos ver un póster sionista antiguo. ¿Más qué similitudes tiene con un póster masónico? Veamos.
La masonería también siempre soñó con reconstruir el templo de Salomón. Y para poder llevar esto a cabo, era necesario un Estado de Israel en Jerusalén. Todos sabemos qué dice la Biblia sobre reconstruir ese templo. Cuando sea levantado el anticristo se sentará en él para gobernar el nuevo orden mundial que los masones cabalistas Illuminatis siempre han querido. Algo que queda plasmado en el billete de $1. En él podemos ver dos hexagramas, uno en la cabeza del águila y otro escondido en la pirámide. Si ponemos el hexagrama sobre la pirámide nos dará la palabra masón. El hexagrama está muy presente en la masonería. Y no es de extrañar, los masones también estudian la Cábala, y adoran al mismo Dios, que es Satanás. El famoso símbolo de la escuadra y el compás masónicos no son más que un hexagrama camuflado. Aquí, podemos ver el hexagrama en dos logias masónicas. Escudo del cónclave masónico de Inglaterra. El broche de oro lo podemos ver en esta imagen de un ritual de iniciación masónico, donde se puede ver dos hexagramas en el fondo. Lo que esta persona está haciendo es puramente masónico. Ya que ponerse una soga al cuello y vendarse los ojos, además de subirse el pantalón o dejar el hombro al descubierto es lo que hacen los masones al iniciarse. El hexagrama llegó a su máxima popularidad durante el Holocausto de Hitler, donde se obligó a los judíos a portar este hexagrama. Más, todo esto fue planeado por la élite sionista masónica cabalista, para poder crear su ansiado Estado de Israel. Hitler era masón, y se le puede ver realizando diversos símbolos masónicos como el de juntar los dedos de en medio y el hacer la pirámide con las manos. Además Hitler era seguidor de la Sociedad Teosófica de Elena Blavatsky, y de la Sociedad de Thule, de los cuales sacó la esvástica para su bandera. La esvástica nazi no es más que un culto a Saturno, al cual también se lo conoce como el Sol Negro, y se lo identifica con un cubo de color negro. El hecho de que a Saturno se lo identifique con un cubo, es que el hexágono del polo norte de Saturno es, tanto un hexagrama como un cubo en 3 dimensiones. ¿Recuerdan el cubo de Metatron? Es un cubo en 3D, con un hexagrama en su interior. El hexagrama también forma un cubo en el hexágono interno. El color negro se le asocia a Saturno, porque los místicos dicen que Saturno era un sol que dejó de brillar, y se tornó oscuro. Además, también es por el efecto que ocurre en un eclipse de Saturno, donde los anillos resplandecen como si fueran rayos solares, pero el centro queda convertido en una bola oscura, un sol negro. Como se ve en esta fotografía de la NASA, tomada por la nave espacial Cassini. Alguno dirá que esto es imposible. Como conocían en la antigüedad este fenómeno, si recién en tiempos modernos se puede ver este eclipse utilizando naves espaciales. Mas los demonios sí lo ven, y le pasaron esos conocimientos a los brujos, así como el hexagrama. Y la suma de estas dos representaciones, son el cubo de color negro. El cubo negro no solo está presente en la esvástica nazi. En la actualidad hay muchos cubos negros. Aquí podemos ver uno en la sede de los Rockefeller en Manhattan, tienen esto ahí porque ellos son adoradores de Saturno. Pero hay otros más. Este está en Santa Ana, California. Este otro, se encuentra en Dinamarca. Este otro se encuentra en Australia. Los musulmanes, están obligados al menos una vez en su vida, a venir a adorar a este cubo negro gigante que se encuentra en la Meca, en Arabia Saudita. Tienen que dar 7 vueltas alrededor del cubo negro. Que casualmente esto forma algo parecido a los anillos de Saturno. Supuestamente dentro del cubo se encuentra un meteorito que cayó del espacio. Solo faltaría que ese meteorito haya venido de Saturno. Los judíos, se ponen un cubo negro llamado tefilín en la cabeza, cuando van a hacer sus oraciones. ¿De dónde sacaron que había que ponerse un cubo negro para orar? Están, adorando a Saturno. En los ocultistas, el hexagrama se lo usa durante los sacrificios rituales, y por esto Hitler marcó a los judíos con este símbolo, en modo de sacrificio masivo para Satanás. Y para dejar bien claro que la élite sionista masónica estaba detrás, a modo de firma. Además esto serviría de excusa en el futuro para identificar este símbolo con Israel. Al final, todo salió según lo planeado. Otra prueba de que el Estado de Israel, el Holocausto, el sionismo, etc. fueron planeados por la masonería cabalística. Lo encontramos en una carta escrita por Albert Pike, quien fue uno de los masones de grado 33 más importantes del siglo XIX. Dicha carta fue escrita el 15 de agosto de 1871 y dirigida a Giuseppe Mazzini.
otro masón muy importante creador de la mafia italiana. Según Albert Pike, el contenido de dicha carta le fue revelado mediante su guía espiritual. Digámoslo sin tapujos, la recibió de un demonio. Durante un breve periodo, esta carta se exhibió en la biblioteca del British Museum de Londres. No duró mucho tiempo en exhibición. Pero fue lo suficiente como para que William Gumicar, antiguo oficial de inteligencia de la Royal Canadian Navy, la copiara y la plasmara en su libro. Peones en el juego. En dicha carta se relata el plan de la creación de las 3 guerras mundiales que sucederían en el futuro. 2 de ellas se cumplieron a la perfección. La última está por suceder. Pero sin más rodeos, veamos lo que decía la carta. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial debe producirse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza de ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe fomentarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea suficientemente fuerte para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Cabe decir que Karl Marx, Joseph Stalin, Hitler, etc. Todos eran masones que cumplían con la agenda sionista. Como dije anteriormente, el Holocausto fue planeado para poder crear el Estado de Israel. Veamos lo que dice la carta sobre la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam, el mundo arábico musulmán, y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas, y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus teísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Como podemos ver, la creación del Estado de Israel, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y el actual movimiento sionista, ya habían sido planeados por los masones un siglo antes de que pasara. Si este símbolo es supuestamente judío, porque se lo puede encontrar en el catolicismo. Hasta el expapa Benedicto XVI lo llevaba en su mitra. Se lo puede ver en diversas catedrales y pinturas católicas.
Lo peor de todo, es que este símbolo se ha metido dentro de las iglesias evangélicas, y muchos predicadores supuestamente cristianos lo ponen en los altares. Este símbolo no tiene nada de cristiano, representa muerte y sufrimiento. Es la representación de Saturno, y casi todas las culturas paganas lo han utilizado para adorar a Satanás. Los judíos lo tomaron cuando adoraron a los dioses paganos que representan a Saturno, como Moloch y Renfán. Hoy en día, a Moloch se lo representa como un búho, y es adorado en un parque de Estados Unidos conocido como el Bohemian Grove, donde se reúnen los políticos más importantes del mundo, todos ellos masones sionistas, a realizar sacrificios humanos para Moloch, alias Saturno, alias Satanás. Salomón y todo el pueblo adoró a estos dioses paganos que son representación de Saturno, y en Saturno hay un hexagrama. Luego los cabalistas y falsos judíos tomaron este símbolo y lo pusieron en sus sinagogas. Luego surgieron los Illuminati, los Rothschild, el movimiento sionista, etc. Mas todos ellos son ocultistas, que al igual que la brujería moderna, utilizan este símbolo para sus rituales. El hexagrama es un símbolo de Satanás, tiene el 666 en todas partes de su diseño y ningún cristiano debe tener estos símbolos en su casa, ni en sus iglesias. Estos símbolos son una puerta de entrada para los poderes demoníacos, sin importar si tiene o no tiene círculo. Esto último es una gran mentira que Satanás ha propagado para que la gente piense que sin círculo, el hexagrama es positivo. Para ir terminando, os recomiendo que lean el libro La estrella de 6 puntas, de O.J. Graham. El libro La estrella de 6 puntas, de O.J. Graham, es el primer trabajo académico que documenta el origen y el uso histórico de este símbolo. Explica cómo de Egipto llegó a Salomón y se introdujo luego en la magia árabe, en la brujería en general, en las prácticas de los druidas y en la masonería. Narra también cómo llegó mucho más tarde a Mayer Amschel Bauer, quien en el siglo XVII cambia su propio apellido en referencia a esta estrella de 6 puntas roja que colgó en la puerta de su negocio en Alemania, y así comenzó la familia de Rothschild. Luego la familia de Rothschild incorporó este símbolo en su escudo de armas. La investigación que este libro hace de la estrella de 6 puntas, remonta a esta a través de la cábala, a la astrología, y más tarde a Hitler, quien ordenó, como ya mencionamos, que los judíos se coloquen una estrella de 6 puntas amarilla durante el Holocausto, al símbolo sionista y a la bandera del Estado de Israel y más allá. En la descripción os dejaré unos cuantos enlaces que os pueden servir para informarse más del tema. No, hay peor ciego